Libro 3, capítulo 4. Los gigantes luchan. Parte A. El éxito que coronó las medidas tomadas contra el joven Caddles, el gigante estúpido que se dejó coger en la ratonera preparada por Caterham y las gentes pequeñas, determinó en éstas el momento oportuno para tomar con empeño la destrucción del resto, del núcleo principal, mejor dijéramos, de los seres productos de la Heracleoforbia, y a ello fue debido que el tal Caterham, tomando la ley por su cuenta, mandara prender al ingeniero Cossard y al sabio Redwood, porque no contentos con haber producido aquellas descomunales personas, las alentaban en sus propósitos contra el orden de cosas establecido por el ordinario pasar de los tiempos. Cossard se le escapó a Caterham de entre los dedos, pero en cambio logró tener al viejo Redwood a su disposición. Redwood había estado sometido a cierta ligera operación por una enfermedad que sufría en un costado, y los médicos ordenaron que se le ocultara todo lo que pudiera disgustarle hasta que no entrara en franca convalecencia. Dado ya de alta, le encontramos ahora en el preciso momento en que acaba de levantarse de la cama y sentarse junto al fuego para leer un montón de periódicos. Por ellos se enteró, por la primera vez, de la agitación que reinaba en el país con la subida al poder de Caterham, y del peligro que amenazaba a su hijo y a la princesa, perseguidos ambos por la policía, envalentonada, como ya queda dicho, ante la muerte del joven Caddles. Los últimos periódicos que poseía Redwood predecían vagamente los acontecimientos que habían de sobrevenir. El sabio leía y releía, dominado el corazón por la angustia, los primeros anuncios de la calamidad, y veía en ellos la muerte cada vez más perceptible. Y en tal situación se hallaba, ocupado su espíritu y embargado hasta recibir noticias más recientes, cuando vio entrar en la habitación al delegado y a sus policías seguidos de una sirviente. Levantó con ansiedad la cabeza y dijo, absorto su pensamiento en lo que había estado leyendo: «Creí que me traían un periódico de la noche». Y luego, poniéndose en pie y con un brusco cambio de ademán, preguntó: «¿Qué es esto?». Después de lo cual se enteró Redwood de que los delegados habían ido hasta su casa con un coche para llevárselo. Pero cuando vieron que acababa de levantarse de la cama, decidieron dejarle un día más hasta que pudiera ser trasladado sin peligro. Mas no por eso dejaron en libertad en su casa al sabio, sino que ocuparon las habitaciones y las convirtieron en prisión temporal. Era aquella la misma casa donde había nacido el gigante Redwood, y en la que fue suministrada por primera vez la Heracleoforbia a un ser humano. A Redwood se le había muerto la mujer después del nacimiento de su hijo, y hacía ya 8 años que vivía solo en las citadas habitaciones. El delegado se encontró con un hombre encanecido, de barba gris, puntiaguda, ojos castaños llenos de vivacidad, esbelto y de voz suave, pero cuyas facciones tenían esa cualidad indefinible que sólo adquieren los que piensan incesantemente en grandes cosas. Y el tal Polizonte se encontró con que la apariencia del sabio ofrecía extraño contraste con la enormidad del delito que se le imputaba. «Aquí tienes a esta buena pieza», dijo el inspector a su subordinado, «que ha hecho cuanto le ha sido posible para trastornar lo existente. Y sin embargo presenta la cara tranquila y bondadosa de un caballero campesino. En cambio, el juez Ham Brown, que es el que mantiene el orden y la tranquilidad pública, tiene cabeza de puercoespín. Y observa lo diferentes que son los modales de ambos. El primero cortés y afable, el segundo gruñendo siempre, y siempre lleno de aspereza. Esto demostrará que no hay que fiarse de las apariencias, sean las que quieran». Los policías encontraron a Redwood al principio molesto y rebelde, hasta que al fin le declararon que era inútil que les pidiera más periódicos o noticias, pues no los conseguiría. Inspeccionaron su despacho y se llevaron hasta los papeles que tenía. Redwood se excitaba levantando la voz, y suplicante repetía continuamente estas palabras: «Pero ¿no ven ustedes que se trata de mi hijo, mi único hijo, que se halla en peligro? No me importa lo que hagan del alimento. Lo que a mí me interesa es mi hijo. Quisiera poder tranquilizar a usted,
contestaba el policía, pero tenemos órdenes severísimas. ¿Quién ha dado esa orden? Exclamaba Redwood. Eso, caballero, le interrumpía el polizonte dirigiéndose a la puerta y dejando solo al sabio. Se pasea de un lado para otro, decía luego el otro guardia cuando bajó el delegado. Eso es bueno porque se apaciguará un poco, y me alegraré que así sea, decía el jefe, pues no he sabido hasta ahora que el gigante que se halla en relaciones con la princesa fuese el hijo de este hombre. Los dos se miraron y contemplaron luego a un tercer colega durante unos momentos. La verdad es que la cosa es algo dura para el infeliz, observó este tercer guardia. Por fin llegó a darse cuenta Redwood, aunque imperfectamente, de que se había levantado entre él y el mundo exterior una muralla de hierro. Sus vigilantes le oyeron acercarse a la puerta, andar en la cerradura, mover el pestillo, hasta que el centinela que estaba en el descanso de la escalera le llamó al orden diciendo que de aquella manera agravaría inútilmente su situación. Luego observaron los guardias cómo Redwood examinaba las ventanas, lo que hizo levantar la cabeza a los policías que se hallaban al exterior de la casa. No siga usted por ahí, oyeron decirle al jefe de estos. Entonces Redwood agarró el cordón de la campanilla. Subió el jefe a explicarle con la mayor paciencia que se perjudicaba tocando de aquel modo la campanilla, pues cuando verdaderamente necesitara algo no se le atendería creyendo que llamaba sin motivo. Tenemos orden de atenderle a usted en todo lo que sea razonable, terminó el delegado. Pero si usted se empeña en tirar del cordón por vía de protesta, nos veremos obligados a interrumpirle este medio de comunicación. Las últimas palabras en tonos agudos que escuché el policía fueron «Pero decidme al menos si mi hijo...». Después de esto, Redwood se pasaba las horas pegado a las ventanas, y desde ellas no pudo apreciar datos por los cuales pudiera conocer la marcha de los sucesos. La calle era de poco tránsito, y solamente pasaron por allí, en aquella mañana, un Simón y un vendedor ambulante. De vez en cuando veía a Redwood algún transeúnte pacífico, cuyo aspecto no revelaba que ocurriese algo extraordinario. También pasaron por allí niños y una niñera y una mujer que iba de compras. Entraban todos por la derecha, ya por la izquierda, bajando la calle con una exasperante indiferencia hacia todo lo que no les fuera de interés propio. Miraban con espanto la casa rodeada por la policía y se iban en dirección opuesta, volviendo la cabeza y señalando con el dedo. En alguna que otra ocasión veía Redwood cómo se acercaba un hombre a la policía, hacía unas preguntas y recibía contestaciones secas y breves. Las casas de enfrente parecían muertas. Una sola vez vio a una criada que se acercó a la ventana de un dormitorio y se quedó un momento contemplando la calle. Y a Redwood se le ocurrió hacer las señas. Durante un rato la tal criada siguió con interés los gestos del preso y hasta contestó a ellos vagamente, pero de repente volvió la cabeza y desapareció. También vio Redwood salir a un viejo de una de las casas contiguas que bajó trabajosamente los peldaños y torció a la derecha sin levantar los ojos del suelo. Y durante 10 minutos después fue un gato el único transeúnte que observó el sabio. En estas pequeñeces iba transcurriendo aquella interminable y monótona mañana, cuando, a las 12 del día, oyó Redwood los gritos de los vendedores de periódicos en la calle vecina. Contra su costumbre, pasaron de largo los tales vendedores sin entrar en la calle de Redwood, y éste sospechó que la policía tendría cerrada la entrada. Trató de abrir la ventana, pero esto hizo entrar a un polizonte en el acto. Y después de un abismo de tiempo, en el reloj de la parroquia próxima, sonó la hora de la 1 de la tarde. Fueron entonces a ofrecer a Redwood el almuerzo, del que sólo comió un bocado, revolviendo luego los manjares para que se los llevaran pronto. Después cogió una silla y sentó de nuevo junto a la ventana. Los minutos se convirtieron en inmensidades de tiempo, y Redwood acabó por echar un sueñecito, del que al cabo despertó con una impresión vaga de lejanas conclusiones. Notó durante un minuto el retemblar de los cristales como si hubiera un terremoto, y enseguida volvió a reinar el silencio, hasta que muy luego se repitió el temblor, y cesó después de otro minuto.
Creyó entonces Redwood que estos ruidos los produciría el paso de algún pesado vehículo por la calle. ¿Qué otra cosa había de ser? Pero, después de un rato, hasta dudó de haber oído semejante ruido y se puso a discutir sin cesar consigo mismo. ¿Por qué estaba preso después de todo? Caterham era poder hacía 2 días. ¿Y este era tiempo suficiente para arrancar las ortigas? ¡Arrancar las ortigas!, repetía Redwood. La frase jugueteaba en su cerebro. ¿Y al fin qué podrá hacer Caterham? Es un hombre religioso, y esto le obligará en cierto modo a no emplear la violencia sin tener una razón legítima. ¡Arrancar las ortigas!, repetía Redwood. Quizás se tratara solo de apoderarse de la princesa y enviarla al extranjero. Su hijo acaso fuera molestado también. Mas, ¿para qué lo habían prendido a él? ¿Qué necesidad había de hacerle ignorar lo que estaba sucediendo? Esto daba lugar a que Redwood imaginara cosas más graves. ¿Acaso pensarían también apoderarse de todos los gigantes y tenerlos presos? Ya se habían hecho alusiones a este propósito en los discursos electorales. ¿Y luego? Sin duda alguna, habrían prendido a acosar. Pero Caterham es un hombre religioso. A esta idea se aferraba Redwood obstinadamente. El fondo de su cerebro semejaba un cortinón negro sobre el que aparecía y desaparecía una palabra escrita en caracteres de fuego. Continuamente luchó contra esa palabra que comenzaba a destacarse sin acabar de hacerse visible, y acabó por mirarla frente a frente, leyendo «exterminio». Tal decía la palabra, clara, legible, en toda su espantosa brutalidad. No, eso era imposible. Siendo Caterham un hombre religioso, culto y civilizado, ¿cómo iba a producir exterminios después de tantos años, después de tantas esperanzas? Redwood se puso en pie de un salto y empezó a pasear por la habitación. Hablaba y gritaba. ¡No! La humanidad no puede llegar a tal extravío. Es imposible. Increíble. No puede ser. Tengo que desechar esa idea, decía en voz alta. Es preciso que la deseche en absoluto. De pronto se quedó parado. ¿Qué era aquello? Las ventanas retemblaban de nuevo. Se acercó a la suya para mirar a la calle. Enfrente vio inmediatamente la confirmación de lo que había oído. En la casa número 35 había una mujer con una toalla en las manos y en el 37 un hombre asomado a la ventana de su comedor. Ambos escudriñando la calle de arriba abajo, entre asustados y curiosos. Observó entonces Redwood que también el policía de la calle le había oído, y volvió a internarse en la sombría estancia. «¡Descargas de fusilería!», dijo. Volvió a quedarse pensativo, hasta que al cabo de 3 o 4 minutos le entraron té fuerte, como él acostumbraba a tomarlo. Era evidente que su ama de llaves había sido consultada. Después de tomar aquella bebida, se sintió demasiado nervioso para permanecer sentado junto a la ventana, y siguió paseándose por la habitación y entregando su espíritu con mayor actividad a la reflexión. Aquella habitación había sido su despacho hacía 24 años. La había amueblado cuando se casó, y de esa fecha eran su grande y complicado pupitre, su silla giratoria, su sillón de la chimenea, su librería movible y su estantería con índice, que llenaba el fondo del cuarto. La alfombra turca de vivos colores, lo mismo que las pieles y cortinajes, habían bajado de color, produciendo el efecto de cierta dignidad y riqueza. El cobre y el bronce relucían con las llamas de la chimenea. La luz eléctrica había reemplazado a la lámpara, ya anticuada, y esta era la principal reforma hecha en la instalación original. Entre todos estos objetos quedaban rastros abundantes de la heracleoforbia. A lo largo de la pared y por encima del zócalo había una línea de retratos y fotograbados encerrados en marcos negros que representaban al hijo del sabio, a los hijos de Cossard y a otros que habían tomado el alimento en diferentes edades y posiciones. También el joven Caddles, con su cara alelada, ocupaba su puesto en la colección. En un rincón había una gavilla de espigas de la hierba gigante de Chisholm Eyebright, y sobre un pupitre se conservaban 3 cálices vacíos de amapola, del tamaño de un sombrero,
El tremendo cráneo del cerdo monstruo de Oakham colgaba a la manera de tapete de marfil con el morro hacia abajo sobre el fuego. Redwood se dirigió hacia las fotografías y contempló particularmente las de su hijo, que le recordaron nuevamente innumerables episodios que había olvidado de los comienzos del alimento, llevándole a la memoria la tímida presencia de Bensington, de la prima Juana y de Cossard y los trabajos nocturnos en la granja experimental. Todo esto lo vio claro y distinto, como lo que se ve a través de un telescopio en un día que la atmósfera es diáfana. Luego recordó la infancia de su hijo gigante, los esfuerzos de éste para hablar y sus primeras caricias y muestras de afecto. Y entonces le iluminó el cerebro la idea de que, allá fuera, lejos de aquel maldito silencio que le rodeaba, estaban luchando por la vida sus hijos y los de Cossard, y que acaso en aquel momento su hijo estaría en horrible situación, prisionero, herido o muerto. Se alejó de los retratos y empezó a recorrer la habitación, gesticulando con violencia. —¡No puede ser! —gritaba. —¡No puede ser! ¡No puede terminar de este modo! Y de esta manera repetía ese grito terrible que siempre ha sido arrancado de innumerables bocas humanas y que se oye continuamente sin que llegue nunca la razón que lo explique. —¡Esto no puede quedar así! Pero de pronto Redwood se mostró inmóvil y rígido. —¿Qué ha sido eso? —preguntóse ante el retemblar de los cristales que volvió a sentirse. Luego siguió un estrépito, algo así como un choque formidable que movió toda la casa. La conmoción le pareció a Redwood que duraba un siglo. Debió haber ocurrido muy cerca de donde él estaba. Durante un momento creyó que algo había chocado contra la casa por encima de él. Sintió un golpe enorme que se resolvió en un estallar de los cristales que saltaron hechos pedazos. Luego, silencio, turbado inmediatamente por los pasos precipitados de la gente que corría por la calle. Entonces Redwood se acercó a la ventana y su corazón latió con fuerza, cual si estuviera bajo la presión de una crisis, de un hecho consumado que le aliviara. Pero al notar que nada podía hacer desde la prisión en que estaba encerrado, sintió otra vez el tenebroso cortinón sobre su ánimo. El desdichado sabio nada pudo ver de lo que ocurría fuera, pero como observara que la lámpara de enfrente no estaba encendida, sospechó que reinaba la alarma, ayudándole a interpretar aquel misterio un resplandor rojizo que vio dilatarse en el cielo, de sur a este, y que aumentaba y disminuía de tal modo y tan rápidamente que hasta llegaba a dudar si lo había visto. Esto le preocupó mucho, y la preocupación crecía según aumentaba la oscuridad, llegando a constituir fenómeno predominante en aquella interminable noche de ansiedad. A veces le parecía que la claridad tomaba el movimiento de llamas, otras solo lo creía reflejo del alumbrado. Lo cierto fue que seguía el resplandor creciendo y disminuyendo durante las inacabables horas de la noche y que sólo desapareció cuando se mezcló con la aurora rosada del nuevo día. ¿Qué significaba esto? Ciertamente que el resplandor debía provenir de algún incendio, próximo o lejano, pero no podía distinguir el observador si era humo o eran nubarrones lo que a ratos obscurecía el horizonte. A eso de la 1 de la madrugada empezó un movimiento de reflectores eléctricos al través de aquella atmósfera rojiza, el cual continuó durante toda la noche. Esto también tendría su significación, y así fue como el espíritu de Redwood no tuvo aquella noche otra preocupación que la contemplación del cielo alborotado y rojo y la presunción de una tremenda catástrofe. Y al cabo no hubo más ruidos ni más carreras, sino sólo los gritos que podían provenir de la algazara distante de algunos borrachos. Redwood encendió luz en su habitación. Clavado junto a la ventana rota, por la cual penetraba el aire, presentaba una silueta negra y extraña al polizonte que le vigilaba y que de vez en cuando entraba en su cuarto para aconsejarle que se acostara. Toda la noche la pasó Redwood apoyado en tal disposición contemplando las distintas coloraciones del cielo. Y sólo cuando empezó a amanecer se rindió a la necesidad del descanso, echándose sobre la cama que le habían preparado entre el pupitre y la chimenea, precisamente debajo del monstruoso cráneo del enorme paquidermo. Durante 36 horas permaneció Redwood en su prisión,
encerrado y apartado del gran drama que la gente minúscula, en el amanecer de la grandeza, realizaba contra los hijos del alimento. Bruscamente abrióse el férreo cortinón que separaba a Redwood del mundo, y el sabio se halló de pronto en medio de la lucha, tan inesperadamente como repentinamente quedó alejado de ella. A la caída de la tarde, Redwood se dirigió a la ventana, atraído por el ruido de un coche que paró allí mismo. Un joven bajó y entró a los pocos minutos en la habitación del prisionero. El visitante, que parecía tener 30 años de edad, estaba bien afeitado y bien vestido, y en sus maneras brillaba la distinción. «Mr. Redwood», dijo a éste, «¿consentirá usted en ver a Mr. Catterham? Este necesita hablar con usted con suma urgencia». «¿Necesita verme?» Esta pregunta ocupó un momento el espíritu de Redwood, que en aquel instante ni se atrevió a respirar. Vaciló y luego con voz turbada continuó. «¿Qué ha hecho de mi hijo?» Y esperó anhelosamente la respuesta del joven. «¿Su hijo de usted, caballero? Está bien. Por lo menos suponemos que está bien». «¿Está bien?» «Fue herido, señor, ayer. ¿Acaso no oyó usted la fusilería?» Redwood dejó a un lado toda clase de consideraciones y, con voz no ya temblorosa por el temor, sino vibrante de cólera, dijo: «Usted sabe muy bien que yo no he oído nada ni sé nada». Mr. Catterham temía, señor. Fue un momento de alzamiento que nos sorprendió a todos, y Catterham mandó prender a usted para salvarle de cualquier accidente. ¿Me mandó prender para impedirme que avisara o aconsejara a mi hijo? Pero continúe usted. Cuénteme todo lo sucedido. ¿Han tenido ustedes éxito? ¿Han matado a todos los gigantes?» El joven dio unos pasos hacia la ventana y, volviéndose luego, dijo concisamente: «No, señor». «Entonces, ¿qué tiene usted que decirme?» «Eso prueba, señor, que esta lucha no fue planeada por nosotros. Ellos la provocaron porque nos encontraron completamente desprevenidos». «¿Qué quiere usted significar con eso?» «Quiero decir, señor, que los gigantes se han sostenido hasta cierto punto». El mundo cambió entonces para Redwood. Durante un momento, algo parecido al histerismo dominó los músculos de su cara y de su cuello. Luego dio salida a un profundo suspiro. Su corazón saltaba de regocijo. «Los gigantes se han sostenido», decía admirado. «Ha sido una lucha horrible, una destrucción completa. Todo se basa en una horrible mala inteligencia. En el norte y en el centro de la capital los gigantes han sido muertos por todas partes». «¿Y luchan aún en estos momentos?» «No, señor. Ha habido una tregua». «¿La pidieron ellos?» «No, señor. Fue Catterham quien pidió la suspensión de hostilidades. Todo se basa en una espantosa mala interpretación, y por eso desea hablar con usted, para explicarle el caso. Los gigantes insisten en que intervenga usted». Redwood le interrumpió preguntándole: «¿Sabe usted de cierto lo que ha ocurrido a mi hijo?» «Ha sido herido». «Cuénteme, cuénteme». Él y la princesa llegaron antes de que el cerco del campamento de Cossard, que ya se preparaba, estuviera completo. Ya conoce usted el hoyo de los Cossard en Chislehurst. Llegaron repentinamente, abriéndose paso a través de la espesura inmensa de las encinas gigantes. Junto al río, donde había una columna de infantería, los soldados estaban nerviosos y la aparición de la pareja gigante les produjo cierto pánico. «¿Y dispararon sobre ellos?» «No, señor, que huyeron en cuanto vieron al hijo de usted y a la princesa. Hubo soldados que al huir dispararon, pero lo hicieron sin saber lo que hacían, locos, frenéticos, desobedeciendo las órdenes recibidas». Redwood hizo un movimiento negativo con la cabeza. «Es la verdad, señor, pero la orden de no disparar no fue por el hijo de usted». «Eso no pretendo hacérselo creer. Fue por la princesa». «Eso sí que es verdad», observó Redwood. Los dos gigantes salieron corriendo y dando gritos hacia el campamento, saltando un vallado de zarza del Boom Foot. Los soldados corrieron de un lado para otro y algunos empezaron a disparar. Dicen que le vieron dar un traspiés, pero sabemos que no está herido de gravedad, porque ha enviado un recado diciendo que se encuentra bien. Redwood quedóse un minuto con los brazos fuertemente apretados y la mirada fija,
como si hubiera de digerir lo que había oído. Su indignación encontró al fin palabras y dijo: «Habéis sido unos estúpidos en hacer lo que habéis hecho. Habéis echado mal las cuentas y lo habéis estropeado. ¿Y de los demás? ¿Qué ha sido de los demás?» «Los otros gigantes, dice usted. 13 de ellos han muerto y algunos han sido heridos». «¿Y el resto de los hijos del alimento?», dijo Redwood anhelante. Algunos volvieron al campamento durante la lucha. Al parecer, sabían. «Claro que lo sabían. Si no hubiera sido por Cosar, los hubierais exterminado a todos. ¿Y Cosar está allí?» «Sí, señor. Y allí están también todos los gigantes que han sobrevivido». Los que no pudieron llegar al campamento durante la lucha irán ahora acompañando a la bandera de suspensión de hostilidades. «Esto significa, pues», dijo Redwood, «que habéis sido derrotados y vencidos». «No hemos sido vencidos, caballero». «No, señor. No puede usted decir que hemos sido derrotados. Pero los hijos de usted han roto la ley de la guerra una vez en la pasada noche y otra vez ahora. Después de haber cesado nosotros en el ataque, han empezado esta tarde el bombardeo de Londres». «Eso es legítimo», replicó Redwood. «Han bombardeado a Londres con bombas llenas de veneno». «¿Veneno?» «Sí, veneno. Al bombardear, llenan el aire de partículas del terrible alimento». «¿Heracleoforbia?» «Sí, señor. Y por eso necesita hablaros Mr. Catterham». «Estáis vencidos», dijo Redwood regocijadamente. «Es claro, con eso os derrotan. ¿Qué esperáis hacer ahora? ¿Y de qué os servirá hacer algo ahora? Vais a respirarlo hasta en el polvo de las calles. ¿Para qué pelear más? Exigencias de la guerra, ciertamente. ¿Y ahora Catterham tiene la pretensión de que le ayude en el asunto? ¡Santo cielo! ¿Por qué he de ayudaros yo? ¿Por qué he de intentarlo siquiera?» El joven escuchó atentamente todo este discurso de Redwood. «Es cierto, señor», dijo al cabo, «que los gigantes piden a Catterham que les deje hablar con usted. No tienen otro embajador, y a menos que usted se acerque a ellos, me temo que ha de haber mayor derramamiento de sangre». «Por vuestra parte, quizás», observó el sabio. «No, señor, por ambas partes. El mundo ha resuelto poner fin a tal estado de cosas». Redwood recorrió con la vista su gabinete de estudio hasta que sus ojos dieron con la fotografía de su hijo, en la que se fijó atentamente. Y al volverse se encontró con la mirada suplicante del joven, al que dijo, al fin: «Bueno, accedo. Diga usted a Mr. Catterham que sí, que iré a verle». Fin de la sección 16.